Siguiendo con el plan de formación ideológica, vamos a hablar del conservadurismo de Edmund Burke. Bien, yo me tomé la libertad de hacer estas láminas en PowerPoint. Sigamos. El conservadurismo. Bueno, el término conservador entró en el léxico político en el año 1819, gracias a esta persona que ven acá a la izquierda, François-René de Chateaubriand, para referirse a todos aquellos que se oponían a las ideas de la Ilustración durante la Revolución Francesa, ¿ok? La persona que ven acá a la izquierda fue Edmund Burke, nacido en el año 1729, fallecido en el año 1797. Fue un filósofo político, padre del conservadurismo liberal británico, que él bautizó como Old Whigs, los viejos liberales. Se opuso a la Revolución Francesa y a los liberales progresistas en su país llamados los New Whigs. Bien, para poder comprender una serie los aspectos del conservadurismo debemos ubicarnos en el periodo de la Revolución Francesa, ¿ok? En el año 1789 se convocaron los Estados Generales, que fue la primera Asamblea General convocada de manera extraordinaria después del año 1614, es decir, pasaron más de 175 años exactamente para que fueran convocados los Estados Generales. Estos Estados Generales se convocaron principalmente por la grave crisis política y económica que atravesaba Francia para aquel momento, ¿no? De hecho, esto se puede remontar incluso a la época de Luis XIV, que impulsó innumerables guerras, y sumado al hecho de que, bueno, gastó una inmensa fortuna en la construcción del Palacio de Versalles, cuya culminación tardó más de 40 años. Y bueno, ya también la malísima administración de su bisnieto Luis XV. Posteriormente, Francia se endeuda para poder luchar en la guerra de independencia de Estados Unidos. Luis XVI quiere vengar las derrotas militares de su abuelo Luis XV en la guerra de los 7 años contra Gran Bretaña. Posteriormente, luego entre el verano de 1788 y la primavera de 1789, la crisis política y económica se agudiza. En el verano de 1788 va a haber una escasez de alimentos brutal, una escasez de productos, de harina de trigo, los precios del pan se incrementan de una manera exorbitante, el ciudadano francés en promedio consume más de 1 kilogramo de pan al día, es un medio de subsistencia, sumado a que, bueno, el invierno del año 1788 fue uno de los inviernos más crudos en 90 años. Y para rematar, en el siglo XVII, la población de Francia pasó de 20 a 26 millones de habitantes, es decir, 6 millones de habitantes en solo un siglo. En cambio, en los 2 siglos anteriores, la población se había incrementado solo en 1 millón de habitantes, ¿ok? Bien, los Estados Generales es una representación, o fue una representación feudal de la sociedad de manera estamental, típico del antiguo régimen. Tenía 3 estamentos: el primer estado, el clero; el segundo estado, la nobleza; y el tercer estado, la plebe. Bien, aquí está un emblema de la Asamblea Nacional, que fue, digamos, la institución que fungió como transición entre los Estados Generales y la Asamblea Nacional Constituyente entre el 9 de junio y el 17 de julio de 1789. Bien, lo que ven acá a la derecha es una fotografía del salón del juego de pelota, en donde el rey jugaba el jeu de paume. Aquí se dio el juramento del juego de pelota, que en francés se llamó Serment du jeu de Neuville, el 20 de julio de 1789, en la sala donde el rey jugaba con una raqueta, jeu de paume, juego de palma, pues en su inicio se usaba la palma de la mano, luego una raqueta, que fue, digamos, el juego antecesor del tenis actual. Se juró dar una constitución a Francia. El tercer estado se reunió aquí luego de que el rey les prohibió reunirse en la asamblea de los Estados Generales con el pretexto de reparaciones en la sala del Hotel de Menu Plaisir, que era donde se reunían los Estados Generales. Bien, aquí están las firmas de los diputados de la sala del juego de pelota en Versalles. Bien, hablemos sobre la conformación del tercer estado, ¿ok? El tercer estado estaba
conformado por campesinos en su mayoría, la burguesía, que eran los habitantes de las ciudades, por lo general universitarios, profesionales, alta y baja burguesía, la plebe urbana, artesanos y comerciantes y mercaderes en general. Bien, lo que ven aquí es un documento que está en los archivos nacionales franceses de la Asamblea Nacional de fecha 4 de febrero de 1790. Como hecho curioso, bueno, aquí está la fecha, 4 de febrero, ¿no? Así era como se veía la asamblea para aquella época, según este grabado, ¿no? Bien, hablemos un poco de derecha política e izquierda política, que es un término que se acuñó exactamente el 11 de septiembre de 1789. Como cosa curiosa también aparece esa fecha, ¿no? 11 de septiembre. Bien, como pueden ver acá en esta fotografía, señalado con esta flecha azul celeste, este era el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. A su izquierda, es decir, al fondo de la imagen, como pueden ver acá, estaba sentado el grupo de la montaña, es decir, los jacobinos. La fotografía es, digamos, de una película que representa cómo era la asamblea en aquella época. Bien, bien, acá en flecha roja estaban sentados, se señala donde estaban sentados el grupo de la montaña, es decir, los jacobinos. Ellos apoyaban la república, el sufragio universal y las ideas progresistas. Bien, ellos eran apoyados generalmente por las clases bajas, en su mayoría los campesinos. Estaban sentados siempre a la izquierda del presidente de la asamblea. Por otra parte, acá en flecha azul, rey, estaban sentados el grupo de la Gironda, es decir, los girondinos. Ellos apoyaban la monarquía parlamentaria, el sufragio no universal y las ideas moderadas, ¿ok? Eran apoyados generalmente por parte de la nobleza, la burguesía y los propietarios de bienes inmuebles en general. Ellos estaban sentados siempre a la derecha del presidente de la asamblea. Bien, orígenes del conservadurismo. Para el sociólogo español Salvador Giner, en su obra Historia del Pensamiento Social, él niega que existe una teoría política conservadora. Bien, para él el conservadurismo es una actitud, una postura, y solo puede explicarse históricamente. Tiene sus orígenes en los movimientos revolucionarios del siglo XVIII. Bien, para Edmund Burke, en su obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa, sería bueno que consigan ese PDF o esa obra. En esa obra, Reflexiones sobre la Revolución Francesa, Edmund Burke asume una postura a favor del orden, de las costumbres y de la tradición. Él estaba a favor de los cambios sociales, pero de una manera gradual, pues era un acérrimo enemigo de los cambios bruscos y radicales. Bien, Giner afirma que el conservadurismo libertario se oponía al racionalismo político del iluminismo, sobre todo en la obra de Burke, ¿ok? Y que además estaba muy cercano al liberalismo clásico, es decir, a favor del incipiente capitalismo laissez-faire, una frase acuñada por el economista fisiócrata francés que tienen acá a la derecha, Jacques-Claude Marie Vincent de Gournay, y cuya frase completa era laissez faire et laissez passer, le monde va de lui-même. Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va por sí solo. Es un pensamiento que está en contra de la intervención del Estado en asuntos económicos y a favor del individualismo. Bien, sigamos acá. Vamos a hablar un poco de las diferencias entre conservador y reaccionario, ¿ok? Porque, bueno, todo tiene matices, ¿no? A veces los miembros más ricos del tercer estado, por ejemplo, que eran de la burguesía, muchos, podían tener más poder económico que la baja nobleza o el bajo clero, ¿no? Pero la baja nobleza y el bajo clero, aún teniendo menos riquezas, poseían un poder político y un prestigio social que la alta burguesía solo podía envidiar, ¿ok? Entonces todo tiene matices.
Por lo general la gente confunde conservador con reaccionario, ¿ok? Y hay cosas que son completamente diferentes entre uno y otro, ¿bien? El conservador, los conservadores no son enemigos absolutos del cambio, ¿ok? El reaccionario está buscando un retorno a las tradiciones del pasado, ¿bien? Los conservadores son tradicionalistas a favor de cambios graduales. En cambio, el reaccionario son tradicionalistas fundamentalistas en contra de todos los cambios, ¿bien? El conservador está a favor de una monarquía constitucional limitando el poder del rey, y el reaccionario está a favor del orden social regido por las monarquías absolutistas y los aristócratas, ¿ok? El conservador, o los conservadores, toleran ciertas reformas sociales. En cambio, el reaccionario está en contra de las reformas sociales. El conservador está enmarcado en el liberalismo y el reaccionario está enmarcado en el antiguo régimen. Esto es sumamente hacerlo ver, ¿no? Porque la Revolución Francesa en realidad fue una revolución burguesa. ¿Okay? Fue una revolución burguesa impulsada más que todo por las clases pudientes, digamos, o bueno, no hablemos de clases, en esa época no existían clases sociales, eso es un concepto mucho más moderno, ¿no? Pero digamos, las personas con mayor poder adquisitivo, las personas más pudientes del tercer estado, fueron las que impulsaron, digamos, la Revolución Francesa. Por eso se dice que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa que quiso derribar el orden establecido del antiguo régimen, donde un grupo pequeño de aristócratas eran los que tenían el poder político y los privilegios, digamos, ¿no? Y el prestigio social como tal. Bueno, esas ideas del iluminismo, de la ilustración, primeramente penetraron en los círculos de las clases altas, digamos, y bueno, lo que todos esos conceptos después se fueron expandiendo hacia otras partes, y la gente comenzaba a cuestionarse sobre la jerarquía, sobre la aristocracia, si la aristocracia en realidad era algo natural o no. Y bueno, la gente ya se cuestiona eso, ¿no? Se cuestiona el por qué los aristócratas tienen privilegios, por qué esa estratificación social, podemos cambiarlo, podemos hacer una sociedad mejor, y ahí comienza a, digamos, a derrumbarse los cimientos del antiguo régimen feudal.